y deseando de que nuestras oraciones puedan llegar como un perfume agradable delante de la presencia de Dios. Vamos a orar para pedir la gracia de Dios en este estudio y que podamos ser bendecidos para la gloria de Dios. Oremos. Bendito Dios, Señor, nos inclinamos ante usted, Señor. Reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestra incapacidad, Señor, de poder entender su palabra, Señor. Es por eso que rogamos que el Espíritu Santo sea en esta hora ayudándonos, ministrando nuestras vidas para poder entender su palabra, Señor, para glorificarle a usted en todo, Señor. Dios, ayúdenos, oh Señor amado, lo rogamos, Señor, en esta mañana también por mi vida, para que usted quite todo de mí, Señor, y usted pueda colocar palabras suyas en mis labios, que sean de bendición, para poder, Señor amado, darle toda la gloria a usted, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a comenzar el estudio de este domingo. Tengo que sí aclarar que este estudio estaba hace varios domingos atrás y por diferentes razones no lo habíamos podido llevar a cabo. Y durante todos estos domingos que hemos estado estudiando sobre el tema de la familia, creo, y quizá usted comparte conmigo, que hemos sido muy bendecidos de parte de Dios, porque Dios nos ha revelado a través de su palabra cómo nosotros debemos conducirnos, cómo nosotros debemos comportarnos de acuerdo a lo que las Escrituras nos señalan. Dejando claro, ¿cierto?, que en los estudios que hemos tenido de la teología de la familia, dejando claro de que Dios es el diseñador del matrimonio, el diseñador de la familia. Lo vimos, ¿cierto?, en Génesis capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego en el Evangelio de Marcos, capítulo 7 y 8, dice: por esto dejará, nuestro Señor Jesucristo hablando, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino uno. Entonces, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, deben entender que ellos en todo ámbito deben ser uno. Se dependen del uno del otro. El esposo se debe a la esposa y la esposa se debe al esposo. Por lo tanto, todo lo que yo haga va a afectar, para bien o para mal, va a afectar a mi esposa. Y así también la esposa. Todo lo que haga, todo lo que diga, de cierta manera va a afectar para bien o para mal a su esposito. Y un ámbito, hermanos y hermanas, en la familia que muchas veces puede traer dificultades y problemas, tiene que ver con las finanzas en el hogar. Puede ser que en algunos casos, ¿cierto?, pueda traer dificultades hablar de finanzas en el hogar. Y este justamente es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, que tiene que ver con las finanzas en el hogar. Y vamos a intentar responder dos preguntas en el desarrollo de este estudio. La primera: ¿cómo estamos llevando las finanzas en nuestro hogar? Y la segunda: ¿lo estamos haciendo a la luz de la palabra de Dios? Vamos a intentar de responder estas dos preguntas. Reconocemos que en más o en menos medida, todos nosotros hemos sido permeados por la cosmovisión secular. Hace unos domingos atrás, ¿cierto?, bastantes domingos atrás, estudiábamos acerca de la cosmovisión cristiana. Y cómo la cosmovisión secular, la cosmovisión del mundo, lo que el mundo proyecta, ¿cierto?, lo que el mundo ve sobre las cosas, cómo eso ha ido permeando en nosotros. Cómo nosotros, de alguna forma, independiente o quizás dependiente también de
de donde nosotros hayamos nacido, en el lugar donde hayamos estado, hemos sido permeados por esa cosmovisión secular. Por lo tanto, tenemos que nosotros desintoxicarnos de la cosmovisión secular para poder tener convicciones profundas de la cosmovisión cristiana. Y en el tema de las finanzas, a veces tenemos nosotros cosmovisiones seculares, pensando que están bien, pero que a la luz de la palabra están equivocadas. Pablo, ¿cierto?, a los romanos dice en el capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento tiene que estar basado en la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que renovarnos, tenemos que ser transformados por medio del conocimiento de Dios en medio de su palabra. Y a pesar de que podamos tener un matrimonio cristiano, en el ámbito de las finanzas, a veces actuamos de forma secular. La verdad es que no tengo un texto base donde podamos ir desmenuzando, porque no hay un texto así que nos vaya a decir cómo es que se deben llevar las finanzas así de forma explícita como lo vemos en otras partes. Pero la palabra de Dios, y como lo creemos, ella abarca absolutamente todo ámbito de nuestra vida. Encontramos muchos pasajes que nos señalan principios bíblicos que tienen que ver con el dinero. Mire, vamos a ver Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Proverbios 13:11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 8 al 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Proverbios 10:20, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 28:20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Y primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De manera, mis hermanos, que tenemos muchos textos en la Escritura, y hay muchos textos más que no leí ahora, que nos hablan acerca del dinero, que nos hablan acerca de las riquezas. La pregunta entonces que nos podemos hacer ahora es, ¿cómo estamos administrando nuestras finanzas? Y quizás hay diferentes casos de cómo nosotros estamos administrando las finanzas en nuestro hogar. Ya lo mencionaba, puede ser de que nosotros tengamos todavía vestigios de la cosmovisión secular y por lo tanto de esa forma a veces en este tema en particular manejamos nuestras finanzas. A veces en el hogar las finanzas la maneja uno solo, puede ser él o ella. Y el otro o la otra persona no sabe, ¿cierto?, en qué se gastan los recursos. Y esta forma, hermanos, de poder administrar los recursos, de poder entender la finanza del hogar, es un error. Es un error, ya lo vamos a ver más adelante por qué es un error de que solamente uno de los dos maneje las finanzas en el hogar. En otros casos, las finanzas son compartidas. Pareciera ser de que eso, ¿cierto?, es un poco actualizado a este mundo, donde
cada uno de los dos, si me estoy refiriendo al esposo y a la esposa, ¿cierto?, aportan de los recursos y se dividen los recursos y dicen, mira, tú vas a pagar estas cosas, yo voy a pagar estas cosas, ¿cierto? Y de esa forma nos arreglamos y así funcionamos y así no hay ningún problema. Pero ciertamente eso trae problemas a la vida del matrimonio. Como vimos, ¿cierto? Y como lo hemos visto con respecto a la cosmovisión secular, en nosotros, hermanos, está la avaricia. En nosotros está muchas veces el deseo de poder tener más de lo que nosotros tenemos. Y hay un deseo siempre de poder tener más. En otros casos, tendremos que, a pesar de que ambos saben de alguna forma de los gastos que tienen que ver con la casa, hombres, esposo y esposa, saben de los gastos, cada uno siente desconfianza del otro. Porque a veces puede pasar en un matrimonio y lo ocurre, de que a pesar de que se cumplen con todos los compromisos financieros, se cumplen con todas las deudas y cuentas que hay que pagar, pero a veces el esposo o la esposa no sabe cuánto gana su esposo y viceversa. Y eso también es un problema. Es un problema porque a veces puede pasar de que yo no quiero que mi esposa sepa cuánto yo gano, porque quizás si ella sabe cuánto yo gano, quizás voy a sentirme vulnerable frente a eso. Y eso a veces es un problema en nuestra vida. En otros casos, el presupuesto que hay familiar no alcanza para cubrir todos los gastos. Y es porque tenemos gastos innecesarios en nuestra familia. A veces el dinero no alcanza el mes. Y algunos, ¿cierto?, pueden decir, no sé, ¿cierto? Y yo he escuchado a muchos que dicen, no sé cómo el dinero se me fue entre las manos. Y es porque a veces no se ha revisado realmente en qué se están gastando los recursos, en qué se está gastando el dinero. Hermanos, las líneas de créditos, las tarjetas de créditos, no son obras de caridad. Las líneas de créditos y las tarjetas de crédito son una tentación. Una tentación porque finalmente usted se va a endeudar, quizás usted va a poder cumplir con un compromiso financiero, pero va a quedar de deudor. Y lo vamos a ver más adelante en la Escritura, que en el libro de Proverbios, Salomón, ¿cierto?, advierte acerca de que uno sea deudor, porque queda amarrado. Por lo tanto, las tarjetas de créditos y las líneas de crédito son una tentación. A menos que usted pueda tener la capacidad suprema de poder manejar todo eso, bien, en algunos casos en particular, usted puede poder echar mano a ese recurso. Pero si usted no puede tener control de las tarjetas de crédito, usted no puede tener control de las líneas de crédito, es una tentación. Porque lo va a llevar por mal camino. Un famoso actor de Hollywood dice, gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos. Voy a repetir nuevamente. Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importamos. Y a veces eso ocurre en nuestra vida. Ocurre que queremos impresionar con lo que tenemos, con el vehículo, con la casa, con muchas cosas, y eso a nadie le importa. Pero a veces gastamos lo que no tenemos por poder cumplir deseos y satisfacciones personales. Y eso es un error. Es un error que cuesta caro. Porque, como le decía, las líneas de crédito, tarjetas de crédito, eso es una bola de nieve, hermanos. Y cada vez va aumentando más y más. Y usted no se va dando cuenta, ¿cierto?, de cómo aumentó la deuda que usted tenía. A veces existe un impulso, ¿cierto?, incontrolable por poder gastar más de lo que tengo. Más de lo que tengo.
Hay personas que no pueden controlarse. Y me estoy refiriendo a hombres y mujeres. Porque a veces se estigmatiza, ¿cierto?, que la mujer es incontrolable, pero hay hombres que son incontrolables y gastan más de lo que poder soportar. Y ahí están las líneas de crédito, tarjetas de crédito, ¿cierto?, esperando que usted pise el palito. O esperando de que usted pueda entrar en ese juego. Probablemente nosotros nos podamos identificar con estos casos que yo acabo de mencionar. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es cómo es que podemos manejar las finanzas de nuestro hogar bíblicamente. ¿Cómo podemos manejar las finanzas de nuestro hogar bíblicamente? Y lo que debemos entender es que el diseño de Dios, por el cual, ¿cierto?, Él ha instaurado al hombre y a la mujer y ha establecido al hombre como cabeza de la mujer. Y ese diseño, ¿cierto?, donde Dios ha establecido los roles para el hombre y también para la mujer, debe estar puesto en práctica y aplicable en todo ámbito de la familia. No nos referimos solamente a temas espirituales, porque a veces creemos que solamente el hombre allí tiene que cumplir su rol, ¿cierto?, de cabeza del hogar, siendo el sacerdote del hogar, liderando los cultos familiares, poder evangelizar a sus hijos, pero eso es aplicable en todo ámbito de la familia. Y la finanza es un ámbito de la familia, por lo tanto, el hombre debe liderar ese ámbito. Rehusarse, queridos hermanos, de poder liderar el ámbito de las finanzas de nuestro hogar es poder desechar la palabra de Dios. Rehusarme de poder manejar las finanzas del hogar, de liderar las finanzas del hogar, es poder rehusar de la palabra de Dios. Efesios, ¿cierto?, nos dice 5:23 que Dios ha establecido al hombre como cabeza de la mujer. La pregunta que yo le puedo hacer a los varones en esta mañana es si están involucrados verdaderamente en las finanzas de su hogar. No me contesta a mí, autocontéstese. ¿Están realmente involucrados en la finanza del hogar, entendiendo que el varón debe liderar en todo ámbito a su familia? Mire, podemos ver las finanzas de nuestro hogar en dos etapas. Una etapa que tiene que ver con las definiciones presupuestarias. El hombre, con el consejo de su esposa, porque recuerde de que Dios ha establecido roles y la mujer es la ayuda idónea del hombre. De eso hemos estado hablando todo este tiempo, del diseño de Dios. Y la mujer es la ayuda idónea del varón. Por lo tanto, cuando hablamos de definiciones presupuestarias, ¿cierto?, nos estamos refiriendo de que el hombre, acompañado de su mujer, van a definir cuáles son los gastos que van a tener en su familia. ¿Dónde van a gastar los recursos que obtienen al final del mes? Donde seguramente estarán involucradas los ahorros, ¿cierto?, las deudas, los pagos, el diezmo, las ofrendas, ¿cierto? Todo, ¿cierto?, debe estar definido. Y es el hombre quien tiene que liderar eso, acompañado de su mujer, porque nosotros vemos en Proverbios 24, versículo 6, que dice: en la multitud de consejos está la victoria. Por lo tanto, ¿cierto?, no estamos hablando de que el hombre va a ejercer una tiranía o una autocracia, en donde no va a escuchar consejos, que de ahora en adelante, ¿cierto?, va a dirigir la finanza de su hogar y no va a escuchar el consejo de su esposa, porque, hermanos, nosotros somos un complemento. Las esposas ven cosas que los varones no vemos. Sienten cosas que nosotros no sentimos.
visualizan cosas a veces a largo plazo que los hombres muchas veces no tenemos, por eso que somos un complemento. Pero es el varón quien tiene que liderar las finanzas en su hogar, las definiciones en su hogar. Y con esto no estoy menoscabando, ¿cierto?, a las hermanas. Al contrario, estoy señalando, ¿cierto?, los roles que Dios ha puesto. Por lo tanto, las esposas deben esforzarse en que sus esposos cumplan ese rol. Así como quizás se han esforzado en que los esposos cumplan el rol de sacerdote del hogar, ¿cierto?, en el ámbito espiritual. En el ámbito de las finanzas también, las mujeres y las esposas deben esforzarse para que el varón cumpla ese rol. Hermanos, en las empresas, y normalmente en estas fechas, hay definiciones presupuestarias. De hecho, usted sabe, ¿cierto?, que la nación tiene un presupuesto anual y que se discute en el Parlamento. Y en las empresas también hay definiciones presupuestarias de un año para otro. En las empresas, ¿cuántos jefes hay? Principal. Hay un solo jefe. Hay uno solo, que puede ser gerente general, ¿cierto?, el gerente de la empresa. Pero cuando se llevan a cabo las discusiones presupuestarias, todos participan, todas las áreas están involucradas en poder definir el presupuesto del próximo año. Y en muchos casos, los gerentes generales incluso tienen personas, asesores que piensan totalmente contrarios a ellos. ¿Y sabe para qué hacen eso? Para poder enriquecer las conversaciones, porque el hecho de que alguien piense contrario a mí quizás me va a aportar en la forma en que yo defina o yo establezca algo. Y en el hogar también tiene que ser así. En las definiciones presupuestarias, es el varón, ¿cierto?, que junto con su esposa van a definir, pero el varón debe estar liderando ese ámbito en su vida. Hermanos, no hacerlo está rehusando de la palabra de Dios. Y el ámbito, como decía, de las finanzas es un ámbito que debemos nosotros abarcar, todo ámbito de nuestra vida. Ahora, ¿por qué yo le hacía mención de que en las finanzas hay dos etapas que nosotros podemos visualizar? Que esta es la que veíamos, que es la definición presupuestaria, y la segunda tiene que ver con la ejecución presupuestaria. Y la ejecución presupuestaria tiene que ver con quién va a gastar los recursos, pero ya definiendo todas las cosas. En la ejecución presupuestaria puede ser él o ella, ¿cierto?, quien ejecute el presupuesto. ¿Quién va a comprar, ¿cierto?, para hacerlo más fácil? ¿Quién va a ir al supermercado a comprar, ¿cierto? ¿Quién va a ir a hacer las compras, a pagar las deudas, ¿cierto? Eso se llama la ejecución presupuestaria, pero la ejecución presupuestaria tiene que estar en función de las definiciones que se establecieron en el hogar. Y allí, ¿cierto?, se ejecuta el presupuesto que la familia ha establecido. Y eso, hermanos, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Como le decía, no estamos hablando de que el hombre sea un tirano, ¿cierto?, ahora en adelante, sino que tome el rol que Dios le ha puesto. Y es importante, hermanos, sentar estas bases en un matrimonio, porque si usted toma estas bases y las aplica en su matrimonio, estará honrando a Dios. Estará honrando a Dios. Es evidente, ¿cierto?, que incluso acá en nuestra congregación existan hombres o mujeres que puedan vivir solos, o mujeres que por circunstancias han tenido que criar a sus hijos solos y son ellas las que lideran su hogar, pero deben hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Deben hacerlo en función de lo que la palabra de Dios establece. Entendiendo lo anterior, lo que yo les mencionaba, ahora podemos ver principios bíblicos en la gestión de nuestras finanzas. Recuerden que estamos respondiendo dos preguntas. ¿Cuál era? La primera pregunta que vamos a responder.
La pregunta que decíamos al principio que íbamos a responder: ¿cómo estamos llevando las finanzas en nuestra familia? Y la segunda pregunta es: ¿lo que estamos haciendo, en este caso en lo que tiene que ver con la finanza, es a la luz de la palabra? Vamos a responder esas dos preguntas. Entonces, bien, nosotros vemos en las Escrituras que hay principios que tienen que ver con la gestión de nuestras finanzas, estableciendo como primer principio importante de que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Respecto al dinero, ¿cierto?, a los bienes materiales, Dios es el dueño, hermano, de todo. La Biblia deja muy en claro de que Él es el dueño de todo este mundo entero. Y todo lo que hay le pertenece a Dios. No hay nada que pueda ser parte del hombre, sino todo este mundo entero le pertenece a Dios. Dios es quien creó todas las cosas y por tanto todas las cosas le pertenecen a Dios. Mire, vaya conmigo a Salmo 24:1. Salmo 24:1. Es un texto que hemos leído, ¿cierto? Y quizás lo sabemos de memoria. Si alguien lo ha encontrado, le invito a que lo pueda... Ay, hermano Víctor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todas las cosas que hay en el mundo. Incluso vemos en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8, dice: mía, Dios es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en Salmos, capítulo 50, del versículo 10 y el 12, dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Y el versículo 12 dice: porque mío es el mundo y su plenitud. Nunca debemos olvidar, hermanos, que Dios es el verdadero dueño de todas las cosas. Podemos poseer muchas cosas, riqueza, ¿cierto? Nos podemos sentir dueños de muchas cosas, de bienes, pero Dios, al final de todas las cosas, Dios es el dueño de todo. Y solamente Él nos presta cosas, porque este mundo le pertenece a Él. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. David reconoció, ¿cierto?, que Dios era propietario de todas las cosas. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todo. Entonces vemos en la Escritura que Dios es el dueño de todas las cosas. Como segundo principio, todas las cosas provienen de Dios. Dios es el dueño de todas las cosas. Y como segundo principio, todas las cosas provienen de Dios. Con respecto al dinero y a las posesiones, todas las cosas, hermanos y hermanas, provienen de Dios. No solo Dios es el dueño de todas las cosas, sino que todo lo que recibimos, hermanos, proviene de Dios. Todo lo que nosotros percibimos, todas las cosas que vienen a nuestra vida, provienen de Dios. Primera de Crónicas, el 29 y el 2, capítulo 29, versículo 12. Las riquezas y la gloria provienen de ti, dice David. O sea, todo proviene de Dios. Podemos ganar dinero trabajando mucho, pero es Dios quien nos da las fuerzas para poder trabajar. Es Dios quien nos da la fuerza para poder trabajar. Mire, Deuteronomio 8, 17. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Eso es lo que Dios advertía con respecto al pueblo de Israel. Cuando Él decía, cuando salieron de Egipto, ¿cierto? Dios le advierte de que no pueda caer en esas cosas, porque muchas veces se cae en eso. Dice: yo conseguí esto, yo levanté este imperio, puede llegar a decir un rico, un magnate.
Pero el texto dice, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Puede decir alguien desconociendo la autoridad de Dios. Y seguidamente al versículo 17, que es el 18, dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién da el poder para hacer las riquezas? Dios. Nadie se puede jactar, hermanos. Absolutamente nadie se puede jactar de poder haber conseguido riquezas, de haber conseguido bienes en su vida, porque todo proviene de Dios. Como tercer principio, nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Dios hace todas las cosas, de Él son todas las cosas, pero también le pertenecen. Nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios, pertenecemos a Dios por la creación. La Biblia dice en Salmos 103, dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces también nosotros le pertenecemos a Dios, porque somos hechura suya, somos creación de Dios, por lo tanto nosotros también le pertenecemos a Dios. Primera de Corintios 6, 19, 20, el apóstol Pablo dice, ¿o ignoráis que no sois vosotros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice el apóstol Pablo, los cuales son de Dios. O sea, nosotros le pertenecemos a Dios. Todo este mundo le pertenece a Dios. Nosotros mismos le pertenecemos a Dios en todo. Todo lo que tenemos, hermanos, le pertenece a Dios. David reconoció este principio cuando lo vemos en Primera de Crónica, de nuevo el 29, pero el versículo 14 dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo, dice David, y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos, hermanos, le pertenece a Dios, y se lo entrego todo a Él, me libro de grandes preocupaciones. Cuando yo entiendo, con respecto, y estamos hablando con respecto a las finanzas, pero cuando yo entiendo de que todo es de Dios, todo proviene de Dios y todo le pertenece a Dios, me libro de preocupaciones. Porque todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Todo, ¿cierto?, nos lleva a el único fin de que Dios es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, debemos tener presente que no nos debemos esforzar por ser ricos. No nos debemos esforzar por ser rico. El amor, hermanos, el amor al dinero ha destruido más gente que ninguna otra cosa. ¿O acaso usted no ha escuchado a alguien que dentro de sus objetivos de su vida está poder ser rico? Mire, yo no sé si usted vio cuando chico a Hugo y Pato y Luis, y que tenían a un tío, ¿cierto? Y ese tío tenía un trampolín, ¿cierto? Tenía una bóveda gigante y él se lanzaba, ¿cierto?, de ese trampolín, ¿dónde? A las monedas de oro, y nadaba en las monedas de oro. Y es porque hay personas que su objetivo es ser ricos y quieren más riquezas, y eso ha destruido muchas personas. Hermanos, el famoso creador de Apple, que son los teléfonos, iPhone y todas esas cosas, Steve Jobs, pese a tener toda la plata del mundo, no le sirvió absolutamente en nada, y de la forma en que él murió solitaria. No le sirvió absolutamente de nada. Uno de los hombres más ricos de este mundo no le sirvió absolutamente de nada. Absolutamente de nada. De nuevo, 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Muchas veces creemos, ¿cierto? Yo lo ilustraba con este tío, ¿cierto? De Hugo y Paco Luis, que se lanzaba ahí al dinero, pero a veces no es necesario ser rico para amar el dinero. Hay muchos hermanos que tienen pocas cosas y aman el dinero. Hay muchos que tienen pocos recursos y aman aún más el dinero. Aún más el dinero. La Biblia, hermanos, nos advierte de los planes rápidos y fáciles, ¿cierto?, de hacerse rico. Muchas veces se dice, y sobre todo en redes sociales, aparecen algunos que entienden mucho más de finanzas. ¿Y cuál es el objetivo de poder embaucar a la gente? Es poder decirle, hazte rico ahora, invierte ahora, para poder tener tantos recursos. Pero nosotros los cristianos debemos tener cuidado. Proverbios 28-22 dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le va a venir pobreza. Porque aquel que desea, hermanos, poder conseguir rápidamente riquezas, lo más probable es que va a fracasar en su intento. Va a fracasar en su intento. Entonces no nos esforcemos por ser ricos, como tampoco no acumulemos riquezas. Todo cristiano debe ahorrar, ¿cierto? Debe tener un sentido de ahorro, como lo vamos a ver más adelante, cuando él obtiene sus recursos, pero no debemos acumular dinero. Salomón lo dice en Eclesiastés 5:13, dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. No tenemos que nosotros caer en la tentación de poder acumular riquezas. El Señor Jesús nos insta a no hacer tesoros acá en la tierra, sino hacer tesoros ¿dónde? En el cielo. Mateo 6, 19 al 21. Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el horrín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, si nos obsesionamos, hermanos, por poder acumular riquezas, por acumularlas, es porque allí está nuestro corazón. No quiere decir que en sí, ¿cierto?, el que una persona sea rica sea mala. Pero lamentablemente nosotros vemos que la riqueza nubla a las personas. El ser rico por sí, ¿cierto?, por sí mismo no es malo, sino cuando la riqueza nubla el corazón de las personas y de los hombres. En la Escritura nosotros vemos hombres ricos. Abraham, por ejemplo. David, Salomón, hombres ricos. Lo que nosotros debemos entender es que la riqueza, si es que no nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios, va a nublarlos, va a desviarnos completamente. Entonces no debemos acumular riqueza, como tampoco no debemos dejar de que el dinero, hermano, sea nuestro Dios. El dinero no puede ser nuestro Dios. Hacer del dinero nuestra meta en la vida, hermanos, es algo que es un error para el hombre y la mujer. Jesús dijo que es imposible servir a Dios y al dinero. ¿Cierto? Lo vemos en Lucas 6, capítulo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o matará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir. Por lo tanto, el dinero no puede ser mi objetivo. El dinero no puede ser mi Dios en mi vida. Y la Biblia nos advierte una y otra vez sobre el peligro del dinero, hermanos. Raíz de todos los males es recuerde, el amor al dinero. Y la Biblia nos advierte, la palabra de Dios nos advierte una y otra vez con respecto a eso. El dinero de la gente, en un sentido de poder
¿cierto?, puede traer importancia, pero no ofrece una seguridad verdadera. No ofrece una seguridad verdadera. Porque ¿acaso el hombre más rico de este mundo, que hoy en día es Elon, se me olvida el apellido, Elon Musk, ¿cierto? El dueño de Tesla, ¿cierto? Y muchas de Twitter y muchas otras cosas que ha llevado a cabo. Él, con todo su dinero, no puede asegurar ni puede evitar su muerte. Nunca va a poder evitar su muerte. Porque nosotros tenemos un día y la hora, porque la palabra del Señor lo dice, tenemos un día y la hora para morir. Por tanto, por más que la persona tenga mucho dinero en su vida, no va a poder evitar, en este caso, la muerte. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas. Las cuales son inciertas. Puede irnos bien un tiempo, y nos puede ir muy bien económicamente, y nuestras finanzas en nuestro hogar, ¿cierto?, son sólidas. Pero ¿qué pasa si yo enfermo de un día para otro? ¿Que no voy a poder seguir trabajando? ¿O si me hacen una estafa y pierdo todos los recursos? Por eso es que la palabra de Dios nos dice que las riquezas son inciertas, pueden ir y venir. Pueden un momento, ¿cierto?, poder ser de beneficio, pero quizás en un momento determinado se pueden ir y va a escasear absolutamente todo. Entonces, por eso es que debemos tener cuidado. Hermanos, consejos prácticos para las finanzas en nuestro hogar. Hermanos, haga un presupuesto. Tenga un presupuesto en su hogar. Quizá aquí no todos, ¿cierto?, se manejan bien con el Excel, o quizá a lo mejor todos se manejan, pero este programa, ¿cierto?, que está en los computadores, que es Excel, pero puede hacer un presupuesto usted, no necesariamente en Excel, sino también puede hacer un presupuesto en una hoja. Pero establezca un presupuesto en su vida, establezca un presupuesto en las finanzas de su hogar. Tenga un presupuesto. Esto le va a ayudar a poder tener claridad en los gastos que usted tiene que hacer. Recuerde, hemos definido y hemos dicho de que es el hombre quien tiene que liderar, por lo tanto es el hombre quien tiene que llevar a su familia, a su esposa, a poder hablar de dinero. Por más que a veces genere ciertos rechazos o ciertos resquemores, porque a veces es difícil hablar de dinero. Es complejo hablar a veces de dinero. O incluso es complejo asumir de que a veces no nos alcanza. Como que es algo que tenemos ahí oculto, yo sé que no me alcanza, no lo quiero reconocer, pero sigo yo adelante. Hermanos, haga un presupuesto. Tenga un presupuesto. De esa forma a usted le va a significar poder tener claro dónde tiene que gastar el dinero. ¿Dónde tiene que gastar su dinero? Y cada cierto tiempo, bueno, controle ese presupuesto. No quiere decir de que de aquí en adelante, por el hecho de tener un presupuesto, ¿cierto?, va a estar todos los meses revisando, haciendo un balance, ¿cierto?, de los recursos. No, pero cada cierto tiempo, 2 veces al año, revise el presupuesto de la familia. Revise si está alcanzando o no está alcanzando. ¿Dónde quizás a lo mejor estoy colocando muchos recursos? O quizás dónde debo colocar la atención. Y es el hombre y la mujer quien tienen que estar en ese momento en las definiciones financieras. Aparte dinero, hermanos, para las emergencias. Dentro de su presupuesto debe apartar dinero para las emergencias. Las emergencias surgen de un momento a otro. Y a veces nos vemos complicados porque a veces esas emergencias financieras, hermanos, sobre todo cuando tienen que ver con temas de salud, cuando alguien se enferma, ¿cierto? Esto se llama un río de recursos que hay que tener allí. Si es que alguien se enferma, ¿cierto? Los que somos
papás, ¿cierto? Sabemos de que cuando un niño se enferma, es complejo, es difícil, hay que gastar en remedios, en médicos, y si hay que llevar a cabo un tratamiento, es complejo, es difícil. O si es que uno de los dos, ¿cierto?, en la familia, tanto el esposo o la esposa, se enferma, debemos tener, hermanos, recursos en caso de emergencia. ¿Cuántos? Bueno, lo que alcance su presupuesto. No necesariamente tiene que tener un monto definido, sino lo que alcance su presupuesto a tener de emergencia. Es una buena práctica. Hermanos, evite sobrepasarse en las compras con los créditos. Ya lo veíamos. Las líneas de créditos y las tarjetas de créditos son una tentación. Debemos controlarnos nosotros a eso. Pero si es necesario, ocúpelo, pero ocúpelo razonablemente. Ocúpelo con conciencia, sabiendo de que usted lo va a poder pagar después. Pero evite eso. Como también evite ciertas cosas que hoy en día se ofrecen a los que, porque quizás la mayoría tengamos alguna deuda que tenga que ver con un crédito, pero evite, por ejemplo, repactar deudas. Porque eso va acumulando más y más intereses, va acumulando más y más recursos que usted va a terminar pagando. Entonces, no sobrepase las compras que tienen que ver con el crédito. Aprenda a distinguir, y esto es súper importante, aprendamos a distinguir entre lo que necesitamos y lo que deseamos. En lo que necesitamos y lo que deseamos. Lo que necesitamos, ¿cierto?, dentro de nuestra familia, eso hay que cubrirlo. Pero lo que deseamos debe ser algo que nosotros debemos pensar una y otra vez antes de poder comprar aquello que yo deseo. Porque la Biblia nuevamente dice que es engañoso el corazón. Y a veces el deseo impulsivo de poder comprar algo, de poder tener algo, ¿cierto?, de poder llevar a cabo algo, ¿cierto?, que yo deseo, muchas veces eso me nubla y me salgo de presupuesto y gasto lo que no tenía por algo que yo no necesitaba, porque solamente lo estaba deseando solamente. El último teléfono, el último televisor. Si mi televisor sirve en la casa, ¿para qué yo voy a querer otro televisor? Si la radio de la casa funciona, ¿será pertinente preguntarnos si es que realmente necesitamos otra radio? ¿La ocupamos tanto? Bueno, nos pasa eso. Y allí tiene que estar el matrimonio. A mí me ha pasado un montón de veces. Tengo así el deseo, ¿cierto?, impulsivo en ese momento de poder comprar ahora. Y los vendedores son hábiles. ¿Cierto? Parece que detectan cuando nosotros tenemos ese deseo, que lo tenemos ahí reprimido y queremos comprar algo. ¿Por qué? Porque nos quedamos viendo más de un minuto algo y los vendedores saben de que usted tiene ese deseo. Y por tanto empiezan a trabajar su mente para que usted se decida a poder comprar algo que usted no necesitaba, pero sí lo deseaba. Bueno, a mí me ha pasado. Yo no sé si a usted le ha pasado. Amén. A mí me ha pasado. Me ha pasado con mis hijos. De querer comprarle, ¿cierto?, un juguete, de poder comprarle algo, ¿cierto?, que yo deseo para ellos. Y ahí está la voz de mi esposa que me dice, a la semana va a estar botado. Y eso pasa. Eso nos pasa. ¿Nos pasa por qué? Porque nosotros, muchas veces está en nosotros esa impulsividad de poder comprar cosas que no necesitamos. Por eso es que usted tiene que evitar, a la luz de la palabra, evitar, hermanos, comprar cosas que no necesita. Recuerde, a veces compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le importa, hermanos. Solamente para poder mantener un estatus social. Hay personas que viven endeudadas. Yo conozco, hermanos, personas que viven endeudadas, más de su presupuesto, el doble de su presupuesto,
para poder mantener un estatus social. Pero no se dan cuenta que están generando un hoyo tremendo financiero, porque los bancos o las tarjetas de crédito no van a tener piedad cuando usted le tengan que cobrar. Allí se acabó todo ese romanticismo, ¿cierto?, entre el comprador y el vendedor, y ya se terminó, ¿cierto? Y cuando hay que cobrar, hay que cobrar. Y las cuentas hay que pagarlas. Entonces evite comprar impulsivamente cosas que probablemente desea, pero que no necesitamos. Yo, algo que le confidencio, yo a veces camino con mis hijos y digo, ese auto me gusta. Y me gusta ese auto. Pero no por eso, ¿cierto?, voy a caer en algo impulsivo, ¿cierto?, de poder generar recursos, ¿cierto?, y obtener ese auto sabiendo de que yo no lo voy a poder pagar después. Hay personas, hermanos, y quizás pueda haber personas cristianas, pero también personas en el mundo, por poder mantener un estatus social, llevan a sus hijos a colegios, ¿cierto?, que son colegios particulares, donde hay una inscripción para entrar en su colegio, hay una mensualidad que es altísima y que a veces con duras penas, las familias llegan a pagar esas mensualidades, pero no se dan cuenta que lo están exponiendo a sus hijos a una realidad que no les pertenece, hermanos. Porque a veces en esos colegios, donde quizás lo más probable es que hayan personas que tengan recursos, y no está mal, ¿cierto? Ya lo vimos, no está mal tener recursos y poder gastarlo en lo que alguien desea, pero probablemente esos niños que sus papás tengan una situación mucho mejor, quizás de la que yo tengo, probablemente esos niños en vacaciones se van a Europa a vacacionar. En las vacaciones de invierno, ¿cierto?, se van a otros lugares a veranear. Y yo con mucho esfuerzo, ¿cierto?, estoy juntando plata para pagar la mensualidad y le estoy forzando a estar a mi hijo en una realidad donde probablemente va a ser discriminado. ¿Por qué? Porque yo tengo deseos de que mi hijo tenga un estatus social y que pueda codearse con gente, ¿cierto?, más arriba, porque ese es el deseo que tienen muchos. Pero nos damos cuenta que estamos generando una deuda en nuestras finanzas y a la vez estoy exponiendo a mi hijo a que sea discriminado. Hermanos, hace unos par de años atrás, un colegio que no voy a mencionar de Chillán, un niño se suicidó, hermanos. Se suicidó porque sus amigos le hicieron bullying, porque él fue de vacaciones a una parte de acá cerca del litoral y ellos habían ido de vacaciones, algunos afuera del país, otros habían ido de vacaciones, qué sé yo, más al norte, y ese niño se suicidó porque le hicieron tanto bullying en el colegio que determinó ahí terminar con su vida, hermanos, algo súper fuerte. Y porque muchas veces los padres están deseosos de algo, ¿cierto?, pero que no necesariamente conversa con las finanzas de su hogar. Hermanos, pagar las deudas a tiempo es algo que también es algo importante. Es algo importante que tener pagos, ¿cierto?, a tiempo, para poder también honrar a Dios. Y viva, hermanos, viva de lo que Dios provee. Viva de lo que Dios provea. Dios, ¿cierto?, nos ha prometido a proveernos en todo lo que necesitamos. Pero Dios no nos ha prometido, ¿cierto?, de que Él nos va a llenar de todas las cosas, sino que Dios nos ha prometido de que Él nos va a proveer. Cada cristiano debe entender, mi querido hermana y hermano, a subsistir con lo que Dios provee y no vivir impulsado por el deseo de las riquezas o las cosas materiales.
Mire, vaya conmigo, y este es el último texto que voy a citar. Filipenses 4, versículos 11 y 12. Mire lo que dice el apóstol Pablo, que es algo que es una enseñanza para nosotros tremenda que podemos aplicar en nuestras vidas. Filipenses 4, versículos 11 y 12 dice: he aprendido, el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, si vivir humildemente, ¿cierto? O vivir sin nada, y sé tener abundancia, que es vivir cuando hay muchas cosas. El apóstol Pablo dice, he aprendido. Por lo tanto, nosotros debemos aprender, hermanos. No es algo que de repente yo voy a entender, sino que yo debo aprender. Hermanos, cuando estamos pasando dificultades en nuestra vida, podemos allí aprender a depender de Dios más todavía. Pero también cuando estamos en abundancia, cuando tenemos un buen pasar en nuestra vida, debemos también aprender a poder contentarnos en todo. Porque nuestro contentamiento, hermanos, no depende del bolsillo nuestro, no depende de cuánta plata tenemos. Y a veces, lamentablemente, y debemos reconocer, de que nos duele, ¿cierto? Nos aflige cuando los recursos no alcanzan. Pero nuestro contentamiento está en Dios. Está en Dios. Si yo soy responsable, hermanos, si somos prudentes y lamentablemente tenemos una mala racha, pero yo soy prudente y soy fiel a la palabra de Dios, yo tengo que estar tranquilo a depender únicamente de Dios, aunque esté pasando en dificultades. Pero cuando también venga la abundancia, vengan las riquezas, también tengo que estar contento, no por la riqueza, sino estar contento porque dependo de Dios. El apóstol Pablo dice, he aprendido. Debemos aprender, es un aprendizaje, no es algo de la noche a la mañana. Debemos aprender a depender de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias le damos, Señor, porque usted es bueno, Señor, y porque por medio de su palabra, Señor, podemos conducirnos como usted nos establece y nos manda, Señor. Rogamos, Señor, que podamos cumplir también en el ámbito financiero, en lo que usted nos demanda, a poder honrarle en todo, Señor. Que nuestra familia, que los varones sean los líderes en sus hogares en todo ámbito, y que las mujeres también sean la ayuda idónea, Señor, porque a usted así le ha parecido, Señor. Oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús oramos, Señor, porque si nos hemos equivocado en esto, pedimos perdón, Señor. Si nos hemos equivocado y no le hemos honrado a usted, Señor, si con nuestras finanzas y la forma en que quizás tenemos de gastar no le hemos honrado a usted, Señor, le pedimos perdón. Perdónenos, Señor amado, para poder entender de que todo depende de usted. De ustedes es la riqueza, el oro y la plata, todo es de usted, Señor. Y podamos contentarnos, ya sea cualquiera de nuestras situaciones, a poder gozarnos en usted, porque tenemos algo en nuestra vida que es mucho más que todas las riquezas en este mundo, y que es la salvación, Señor. Gracias le damos, Señor. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús oramos. Amén.